Bien, mis amados hermanos, vamos a abrir la escritura en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Es allí donde nosotros vamos a revisar en esta mañana. Vamos allí. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 1. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. El título de esta enseñanza es: verdaderamente la iglesia es la que detiene la manifestación del hombre de pecado. Es la iglesia la que está deteniendo, es el Espíritu Santo que está deteniendo, es Roma que está deteniendo, es el arcángel Gabriel que está deteniendo, y bueno, otras enseñanzas más que no son de peso, no son de rigor, que se escucha en nuestros medios acerca de este texto profético que vamos a revisar nosotros en este momento. Vamos a ver quién es el que detiene efectivamente a este hombre de pecado, porque de que hay alguien que detiene, y vamos a mirar quién es hoy. Dejemos que la Escritura nos hable y que nos enseñe en esta mañana. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 hasta el 10. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, notarán esto, mis amados hermanos, ustedes ahí con mucha atención. Yo creo que están con sus Biblias, ¿verdad? Este texto es muy importante que ustedes puedan revisarlo con su Biblia en la mano para que usted pueda tener con claridad lo que vamos a aprender hoy. Entonces, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, noten esto, está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Verso 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ok, una vez que ya hemos leído son los versículos, son 10 versículos en cuestión que últimamente se ha discutido y se ha hablado y se ha interpretado, y de lo cual ha salido de que este misterioso hombre de pecado mencionado en esta carta de Tesalonicenses, por muchos teólogos o estudiosos de la Biblia ha sido identificado como el anticristo, que se le va a levantar en los tiempos finales después que la iglesia sea levantada. Pablo dice que existe algo que detiene a la manifestación de este hombre de pecado, y la interpretación dispensacionalista menciona que el que detiene a este hombre de pecado para que la aparición y la manifestación sea abierta, este anticristo se manifieste abiertamente, lo que está deteniendo ha mencionado que es la presencia de la iglesia en la tierra. Por otro lado, también otro grupo de dispensacionalistas también en su interpretación han aducido de que
quien detiene a esta manifestación absoluta del hombre de pecado, o conocido como el anticristo, es el Espíritu Santo, quien está protegiendo a la iglesia acá en el planeta Tierra. El Espíritu Santo protege a la iglesia, y el poder del Espíritu Santo no permite de que este hombre de pecado se manifieste de manera frontal y automática. En este breve estudio que vamos a iniciar hoy, terminar hoy mismo, miraremos quién es realmente que detiene al hombre de pecado, al anticristo, para que aparezca y entre en manifestación. Bien, el Espíritu Santo de Dios nos va a guiar ahora a toda verdad y a toda justicia para nosotros poder entender y comprender todo esto. Bien, ahora sí vamos allí. Segunda de Tesalonicenses 2:1 menciona lo siguiente. Quiero que ustedes lean conmigo con toda lentitud y con toda pasividad, calmados, lentos, para no confundirnos, porque la lectura es demasiado clara y mientras vamos leyendo, usted se va dando cuenta con claridad. Bien, dice así. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, aquí va a hablar específicamente a la venida de nuestro Señor Jesucristo y adicional a nuestra reunión con Él. En otras palabras, cuando Jesucristo venga, nos vamos a reunir con Él. Dice, en esta acción de la venida y nuestra reunión con Él, que es una sola, Él viene y nos reunimos con Él, que es una sola. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, aquí viene la recomendación. Os rogamos, hermanos, hay un ruego aquí. ¿Por qué ruega y para qué ruega? Vamos a mirar eso. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, porque ya ustedes tienen un modo de pensar, porque yo antes ya le enseñé a ustedes y ustedes ya tienen una fe, ya tienen una doctrina que ya ha sido enseñada. Por lo tanto, ustedes tengan mucho cuidado cuando alguien venga a decirle acerca de la venida de Jesucristo y nuestra reunión con Él, vayan a hablar cosas que vayan a decir que tienen una revelación de último momento. Tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado. No se vayan a dejar de mover de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni tampoco te sientas turbado, porque uno dice una cosa, otro dice otra cosa, uno dice una interpretación, el otro otra interpretación. No se dejen que vayan a conturbarse usted, ni por espíritu, es que a mí me reveló un espíritu, yo tuve una revelación mística, ni por espíritu, ni por palabrería, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. O sea, alguien viene a interpretar, no es lo que el apóstol Pablo está tratando de decir aquí, es de esta manera. No se dejen mover. ¿En qué? ¿En qué es lo que no debemos dejarnos mover? En el sentido de que el día del Señor está cerca. También esta palabra, está cerca, es interpretado como que ya ha ocurrido. Tengan mucho cuidado, dice que vayan a tratar de decirle de que ya ha ocurrido, que ya pasó ya, o sea, que está cerca, que ya pasó o que ya ocurrió. Bien. Para entender este texto que vamos a estudiar, es importante mirar el contexto de la carta de Pablo. Por esa razón, el apóstol Pablo lo que está hablando aquí en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante, es en el contexto de la primera carta. Vamos a mirar de la primera carta y de la segunda carta, pero no vamos a revisar la primera carta de Pablo, de Tesalonicenses, sino vamos a mirar la Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos al capítulo 1 para que vean de qué estaba hablando y por qué escribe el capítulo 2. Vamos a mirar. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Aquí Pablo envía una carta para consolidar, para apoyar, para ayudar, para hacer que el pueblo de Dios que estaba atravesando momentos difíciles, ellos puedan entender, ellos puedan comprender lo que estaba pasando en ese momento.
Había tribulación, había persecución, había dolor, había muerte. Entonces leamos 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. No sé si pueden poner en la pantalla. Ok, 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Leamos allí y vamos a leerlo con mucha cautela y con mucha calma de la misma manera para que poder entender. La única manera de entender la palabra es leerlo despacio, calmado y pidiendo que el Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento. Dice así, 2 de Tesalonicenses 1:3, ok, un capítulo hacia atrás. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por vuestra fe, por cuanto vuestra fe va creciendo. Aquí está diciendo, la fe de vosotros va creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Es característico, dice, de ustedes, que conforme la fe de ustedes va creciendo, ustedes van empezando a amarse los unos a los otros. Y es la evidencia del amor de Dios y de la fe que va creciendo en vosotros. Bien, versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Dice, a tal punto que a ustedes lo tomamos como ejemplo en las iglesias donde nosotros vamos a compartir la palabra. Que ustedes, mis hermanos de la iglesia de Tesalónica, son un ejemplo a seguir. Porque ustedes han escuchado la palabra, han entendido la palabra, y al entender la palabra, ustedes han empezado a cumplir lo que dice la palabra. La fe de ustedes ha ido creciendo y como resultado ustedes han empezado a amarse los unos a los otros. Bien, ahora, dice a continuación, por vuestra paciencia. Dice que nosotros nos gloriamos de vosotros en las iglesias por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Claramente especifica que la iglesia de Tesalónica, ellos estaban atravesando persecuciones y tribulaciones que estaban soportando por consecuencia de haber abrazado la fe de Cristo. Verso 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, de las tribulaciones, por el cual asimismo padecéis. Hay padecimiento por el reino de Dios. ¿Están entendiendo? Hay padecimiento por el reino de Dios. Hasta aquí está todo claro. Dice esto, versículo 6. Porque es justo, prestarás atención aquí, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Aquí viene la esperanza. Dice, ahora, Dios como es justo, la tribulación que ustedes están atravesando, la persecución que ustedes están atravesando por causa del nombre de Cristo, Dios va a pagar, dice, con tribulación a aquellos que les han atribulado a vosotros. Sigamos. Dice esto. ¿Dónde está? Versículo 7. A ellos les va a dar tribulación. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser ese reposo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, date cuenta, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Verso 10. Cuando venga en aquel día, escucha, aquí existe un día específico para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Déjenme ahora mostrarle lo que este texto menciona. Recuerda, este es el contexto de lo que vamos a estudiar y por esa razón venimos hasta acá para nosotros saber por qué razón menciona en el capítulo 2, verso 1 lo que menciona. Número 1, aquí. ¿Cuándo los cristianos van a recibir reposo? De acuerdo a lo que leímos acá, ¿cuándo van a recibir los cristianos reposo? Pablo les dice que ellos recibirán reposo de la tribulación y la persecución que ellos estaban experimentando en ese momento. ¿Cuándo? Cuando se manifieste Jesucristo desde el cielo. Eso es lo que menciona allí.
Dice esto, versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. Desde el cielo. Ahora, ¿con quién se manifestará el Señor Jesús? Ahí mismo menciona y dice, con los ángeles de su poder. En otras palabras, ¿cuándo se va a acabar la tribulación? ¿Cuándo se va a acabar la persecución que tenían los hermanos de Tesalónica en ese tiempo, en ese momento presente? Dice Pablo, cuando se manifieste el Señor Jesús de los cielos con sus ángeles en todo su poder. Ese día va a acabarse la tribulación y va a acabarse la persecución. Sigamos. Ahora, ¿cuándo se va y cómo se va a manifestar el Señor Jesús? ¿De qué manera se va a manifestar? Ahí mismo dice el versículo 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. ¿Cómo se va a manifestar? Como llamas de fuego para castigar a aquellos que han estado atribulando a la iglesia. Clarito, no hay nada que ocultar aquí. Ok. ¿Para qué será esa llama de fuego? Con lo que se va a manifestar, ¿para qué será esa llama de fuego? Pablo dice ahí mismo, para dar retribución y para castigar a los que atribulan a la iglesia. Aquí viene castigo con fuego, y ustedes van ya conectando lo que dice la profecía. Ahora, ¿quiénes son los que atribulan a la iglesia? ¿Quiénes son los que atribulan a la iglesia? Dice esto, los que no conocieron ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos una claridad en este momento que Pablo está enseñando, que dice que en aquel día, ¿cuál día? En que Cristo sea glorificado y admirado en todos sus santos, con todos sus ángeles allí, ese mismo día, cuando Cristo se manifieste, el mismo día serán liberados de la tribulación, y también ese mismo día los que no creen en el evangelio serán castigados y condenados a sufrir la eterna exclusión y el castigo eterno de fuego. ¿No es cierto que eso es lo que menciona este texto? En otras palabras, dice esto, aquel día, cuando habla en aquel día, cuando venga aquel día, habla de un día especial, habla de un día grande, habla de un día en el que Dios se va a manifestar, en que Jesucristo viene viene a dar reposo a los suyos y viene a castigar a los que no creyeron. ¿Cuándo? El mismo día. ¿Qué día? El día en que viene. Ese día culmina con todo, ese día acaba con todo. Miramos este texto con claridad, no hace falta volver a repetirlo. ¿A qué se refiere el día? Cuando habla aquí dice en aquel día, cuando venga en aquel día para ser glorificado, del verso 10, ¿a qué día se refiere? Esto es una referencia claramente al día del juicio y a la condenación de los pecadores, al fuego eterno, en el gran día del juicio, que habla el libro de Mateo, capítulo 25, verso 31, el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 31 también, y Romanos, capítulo 2, como también Apocalipsis, capítulo 20, versículo 9, que eso pueden ustedes revisarlo en casa con calma, luego que revisen la grabación. Entonces, vamos a simplificar como una ayuda más clara. Dice que los cristianos de Tesalónica estaban, en el capítulo 1, estaban atribulados por la persecución que había en contra de ellos por la fe de Jesucristo. Pero Pablo le dice que guarden la calma y esperen con paciencia, porque esa tribulación se le va a convertir en gozo. Las lágrimas se le convertirán en gozo y su lamento en baile. ¿Cuándo? Cuando sea la manifestación del Señor Jesucristo desde el cielo con llama de fuego, donde los cristianos reciben un reposo absoluto y los incrédulos reciben juicio eterno. Eso es lo que menciona en el capítulo 1, verso 3 y verso 4 en adelante. Ahí menciona con claridad acerca de lo que estamos nosotros hablando en este momento. Entonces, el gran día del Señor es un suceso donde viene, salva a los suyos, castiga a los impíos y da retribución y pago a cada uno. Tribulación a los que atribulan, y a los que son atribulados les da gozo y reposo. Eso dice la Escritura. También podemos observar nosotros este mismo accionar de este día. Encontramos nosotros palabras muy parecidas en la manifestación gloriosa. Dice que está esperando la creación. Váyanse conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 18. Es importante mirar este contexto para entender lo demás.
que es de manera inmediata. También, Romanos capítulo 8, versículo 18. Aquí encontramos, dice, pues tengo por cierto, hablando otra vez, nuevamente Pablo hace referencias, que las aflicciones del tiempo presente, hablando de la tribulación y la persecución, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Y cuándo va a ser eso? Verso 19. Porque el anhelo ardiente de la creación, aquí tenemos a la creación anhelando algo, es el aguardar, está esperando, dice, la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuándo va a ser la manifestación de los hijos de Dios? Versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, explica cómo fue lo que ocurrió, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, vuelve a repetir, no son comparables con la gloria venidera, en el contexto de lo que acabamos de leer en Tesalonicenses, que en nosotros ha de manifestarse. Aquí está la manifestación de los hijos de Dios, verso 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. De los hijos de Dios. Y ahora lee el verso 21, dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque también la creación misma será libertada, dice, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es lo que menciona la manifestación, lo que acabamos de leer. Estoy repitiendo lo que acabamos de leer. Dice entonces, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando la manifestación de los hijos de Dios sea llevada a cabo, entonces también la creación será libertada. ¿En qué día va a ser libertado? En aquel gran día que acabamos de leer en el contexto. Entonces, tenemos una comparación breve para que podamos nosotros entender. Ahora sí, volvamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos allí. Ahora, pero con respecto, ahora sí, empecemos ahora. Ya miramos el contexto, recordemos el gran día, en donde va a ocurrir todo lo que va a ocurrir. En un solo día va a ocurrir todo, no después de 1000 años, no después de 7 días, o no después de 1007 años, no, sino en el mismo día ocurre todo, ya lo revisamos. Ahora sí, volvamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí vamos nosotros ahora sí a desarrollar. Miremos una orden la orden que existe aquí, paso 1, paso 2 y paso 3. Dice en primer lugar el apóstol Pablo que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, aquí encontramos paso 1, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Paso número 2, y nuestra reunión con Él. Dice Pablo que la reunión con Cristo será en su venida. En otras palabras, nosotros nos vamos a reunir con nuestro Señor y Salvador Jesucristo solamente en su venida. Cuando Él venga, nosotros nos reunimos con Él. Esto tiene que quedar bien claro. Entonces, tanto la venida como la reunión es un solo evento. Dice esto, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, un solo evento, no 2 eventos por separado, no, un solo evento, reunión, venida y reunión. Él viene y nos reunimos. Él viene y nos reunimos. La esposa está esperando, viene el esposo y se reúnen y se van a las bodas. Así es como está explicando con claridad. Dice esto, ruego por favor que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni tampoco se vayan a conturbar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Por lo tanto, aquí existen 2 eventos importantes que van a ocurrir antes de un evento que está mencionado en este lugar. Pablo está mencionando y dice que el evento número 1, que podemos enumerar como el evento A, que es la venida de Jesucristo, y el evento B, que es
la reunión con Él. En otras palabras, estos dos eventos, el versículo 2 menciona, dice, el día del Señor. Estos dos se unen y se convierten en el día del Señor. Leamos otra vez verso 2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, vamos a dejar claro esto de aquí, que la venida de Jesucristo y nuestra reunión con Él, Pablo llama a este evento el día del Señor. Puedes leerlo con claridad allí. Lo llama el día del Señor. Cuando en la Biblia encontramos entonces que habla el día del Señor, ¿a qué se está refiriendo? A la venida y nuestra reunión con Él. A eso está llamado en la Escritura el día del Señor. Y Pablo lo menciona con claridad aquí. Voy a leer otra vez, nuevamente. Dice, yo ruego, mis amados hermanos, que no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿A qué se está haciendo referencia a este día del Señor? A lo que dice el verso 1, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Entonces, la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, a esto Pablo le llama el día del Señor. Lo que acabamos de leer también en el contexto, en el capítulo 1, dice que en ese día, el día del Señor, el día de la venida del Señor, en ese día Jesucristo viene a pagar a los unos con tribulación y a los otros con gozo eterno. Castigo para unos y gozo para otros, y salvación para otros. ¿Estamos claros, verdad? Está demasiado claro allí. Ahora, hay un detalle aquí muy importante. Quienes sostienen la teología dispensacionalista, ellos mencionan que la venida de Jesucristo es una cosa y el día del Señor es otra cosa. Pero lo acabamos de corroborar, que Pablo afirma en el mismo contexto de la venida y la reunión con el día del Señor es un solo evento, no son dos por separado. Bien, entonces ahora, ¿en realidad la iglesia detiene al hombre de pecado? ¿En realidad la iglesia detiene al hombre de pecado? Vamos a leer el versículo 3. Ya lo miramos ahora el verso 1, verso 2, ahora vamos al verso 3. Nadie os engañe. Aquí hay una advertencia. Nadie os engañe en ninguna manera. Presta atención. Si dice Pablo que tengan cuidado que les vayan a engañar, porque seguro van a venir alguien engañando. Entonces, nadie os engañe en ninguna manera. Presta atención a esto, porque no vendrá. No vendrá. Está claro, dice aquí, no vendrá. Sin que antes venga la apostasía. ¿Quién es el que no va a venir? Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es el que no va a venir? Está hablando de Jesucristo en su venida y la reunión con Él en el día grande del Señor. En el día del Señor, ese evento del día del Señor no va a venir. Escucha esto, no va a venir. No sin antes aparezca la apostasía y el hombre de pecado. Leamos nuevamente. Dice esto, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿De quién está hablando el versículo 2? Del día del Señor, de la venida del Señor y la reunión con Él en el día del Señor. Dice ese día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bien, recuerda que en este texto lo que queremos es mirar nosotros si es que en realidad es la iglesia del Señor la que detiene la aparición del hombre de pecado o el anticristo. Es lo que vamos nosotros a ver. Pero acabamos de leer con claridad que dice que Jesucristo no va a venir por su iglesia, dice Jesucristo en su venida y nuestra reunión con Él, no viene por su iglesia, no va a venir
primero, sino que antes de que venga Jesucristo tiene que aparecer el hijo de perdición. Eso es lo que acaba de mencionar la palabra. Dice, no vendrá Jesucristo en su venida sin que antes primeramente aparezca la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Y cuál es ese? El que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y se hace pasar por Dios. Entonces, existe dos cosas que han de llevarse a cabo en primer lugar. Primeramente, para que venga Jesucristo por su iglesia, lo primero que tiene que haber es la manifestación del hombre de pecado, y luego va a venir la venida de Jesucristo y ahí nos reunimos con Él. Es lo que dice el texto. Entonces, primero aparece el hombre de pecado, el anticristo, y después Jesucristo viene por su iglesia. Yo no sé si usted está leyendo en su Biblia, pero es demasiado claro allí. Demasiado claro allí. Entonces, la manifestación del hombre de pecado primeramente aparece. Y la iglesia está todavía aquí. Todavía no ha sido levantada. La manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, primeramente aparece. Y después viene la venida de Cristo y nosotros nos reunimos con Él. Muy claramente habla aquí el texto, no tenemos hacia dónde esconder ni hacia dónde confundirnos con claridad. Por lo tanto, quedamos claros de que la iglesia no será arrebatada a reunirse con Jesucristo sin que primero se haya manifestado el hijo de perdición. Por lo tanto, la iglesia no es la que detiene al anticristo o al hombre de pecado. ¿Cómo se nos han enseñado? ¿Qué han enseñado los dispensacionalistas? De que primero la iglesia es levantada, y es lo que la mayoría están esperando. Dice, estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia sea levantada, entonces aparece el anticristo con fuerza y ataca y se manifiesta el hombre de pecado. Pero el texto no dice eso. La escritura menciona totalmente al contrario. ¿Por qué razón nos enseñaron? Porque esta interpretación lo llevaron no con la escritura, sino se llevó esta interpretación basado en el sensacionalismo dispensacionalista. Lo puedes leer con calma, con tranquilidad. Menciona con claridad el versículo 3, dice que no vendrá. Jesucristo no va a venir por su iglesia para reunirse con Él, no va a venir sin que antes primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Y ahora vamos a ver, dice, lo que lo detiene. Tenemos con claridad ahora. Versículo 5. Dice, no os acordáis, aquí está hablando Pablo, que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Dice Pablo, dice, yo ya estaba con ustedes y hablando de este tema, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción en ese tiempo el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Miramos con claridad que no es la iglesia que le detiene. ¿Por qué? Porque va a aparecer el hombre de pecado primero. Después la iglesia va a ser levantada. ¿Te das cuenta? Que no existe un arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación, sino que en la tribulación va a ser la iglesia levantada. En la tribulación va a ser la iglesia levantada. No sé si me están entendiendo. Entonces, con claridad, dice aquí, hay algo que lo detiene. Ahora vamos a ver qué es lo que lo detiene. Versículo 8. Y entonces, cuando sea quitado esto de en medio, dice el verso 8, y entonces se manifestará, oído, mucha atención, aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. En otras palabras, el hombre de pecado se manifiesta, la iglesia permanece aquí, junto al hombre de pecado, confrontándose con el hombre de pecado, con el anticristo. Se mantiene aquí en la tierra. Y de pronto aparece Jesucristo en su venida. Y cuando Jesucristo viene, Él se enfrenta a este hombre de pecado
y con las palabras de su boca, dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. En otras palabras, el anticristo va a ser de las suyas, estando la iglesia del Señor acá en la tierra aún todavía. Cuando Jesucristo venga en su venida, va a matar al anticristo y va a acabar con todo. Es lo que dice el texto. Es lo que dice el texto. No tratando de forzar a que el texto diga otra cosa. Es lo que dice el texto. Interesantemente, entonces, el hombre de pecado deja de existir justamente cuando Cristo venga. Pues dice que será matado con el espíritu de su boca y destruido con el resplandor de su venida. Que también esta palabra venida significa la conocida palabra que es mencionada, parusia. Entonces, lo que significa es que después de que Jesucristo venga, no queda más hombre de pecado en la tierra. Cuando Jesucristo venga en su venida y nuestra reunión con Él, el anticristo queda fulminado con su venida. Eso dice el texto con claridad. Entonces, lo que nos enseñaron a nosotros y nos dijeron que la iglesia va a ser raptada, es la que detiene al anticristo. Cuando la iglesia sea raptada, en el rapto secreto, sea raptada, entonces el anticristo aparece y arranca los 7 años de tribulación. Así nos enseñaron. Así nos enseñaron. Y que este anticristo a la mitad de la semana rompe el pacto con la nación de Israel y se sienta en el templo que se va a construir. Y que cuando termine esos 7 años, dice que Jesucristo viene en su venida, hablando, dice, con la iglesia, regresa acá y a pelear contra el anticristo. Es lo que nos han enseñado. Pero el texto es demasiado claro que es al contrario, totalmente al contrario. ¿Qué es lo que dice el texto? Que la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él serán en un solo día, en el día del Señor. En ese día que conoce, dice Pablo, el día del Señor, será en su venida. Pero esa venida no va a ocurrir sin que antes primero se manifieste la apostasía y el hombre de pecado salga en la escena. Entonces la iglesia del Señor no va a ser levantada. La iglesia del Señor va a estar aquí en la tierra cuando el espíritu de maldad o el anticristo se manifieste. Eso está bien claro. Ahora, presta atención aquí. Dice, ¿y por qué no se manifiesta este hombre de pecado? Porque hay al presente alguien que le detiene. Entonces, no es la iglesia que detiene, porque estando la iglesia aquí se va a manifestar. Y cuando se haya manifestado, empezará una tribulación contra la iglesia del Señor. Entonces el Cristo de la gloria viene en su venida y mata a este individuo y nos reunimos nosotros con él y vivimos para siempre. Y hasta allí, hasta ese día, hasta la venida de Cristo Jesús, el hombre de pecado va a estar haciendo de las suyas. Pero cuando venga se fulmina y se acaba. Y ahí nos reunimos con él, recién nos reunimos con él, porque eso es lo que dice el texto. Bien, es lo que dice la palabra del Señor. Voy a explicarle de una manera más clara, más simple. Hoy nosotros tenemos la apostasía, está en vigencia, está en la escena, porque dice Pablo hace 2000 años atrás, ya está en acción el espíritu de la iniquidad, que es la apostasía. ¿Qué es lo que detiene la manifestación del hombre de pecado que está en medio? Es lo que vamos a aprender ahora, pero hay algo que la manifestación del hombre de pecado está allí, no se manifiesta porque hay alguien que le detiene. Cuando el hombre de pecado sea manifestado y eso que detiene sea quitado, entonces ocurrirá lo siguiente a continuación. Ocurrirá el día del Señor, la venida del Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, juicio con fuego del cielo. El hombre de pecado será destruido con la venida del eterno Dios y el resplandor de su venida. Es lo que dice la Escritura. Queda entonces confirmado que no es la iglesia que detiene al hombre de pecado. Por lo tanto, la iglesia del Señor va a estar aquí y tú y yo vamos a mirar a ese hombre de pecado. Vamos a observar a ese hombre de pecado. Vamos a mirar a través de las redes sociales a ese hombre de pecado haciendo de las suyas en contra de la iglesia del Señor. Vamos a mirar al hombre de pecado, cómo el hombre de pecado va a cerrar todas las iglesias, cómo el hombre de pecado va a pedir adoración a él, cómo el hombre de pecado va a cambiar las leyes, cómo el hombre de pecado va a hacer de las suyas, cómo el hombre de pecado, tú y yo vamos a presenciar. Así que si a ti te enseñaron y tú estás creyendo de que no vas a mirar al anticristo y que me voy con él, yo no me quedo, me voy con él, te engañaron.
Te engañaron. Esta es la realidad. Esta es la verdad. La Biblia dice esto. El texto dice esto. Puedes leerlo con claridad, despacio, en casa, con calma, o repetir la grabación y ir observando cómo el eterno Dios habla con toda claridad. Lo que pasa es que a nosotros nos enseñaron, y como somos consumistas, consumimos lo que nos dijeron y llegamos a creer lo que nos dijeron, así de sencillo. Y hemos sido, inclusive pastores, repetimos lo que otros dicen. Porque nosotros creemos en lo que Él dice, pero no nos vamos a la lectura de la palabra del Señor. Y es demasiado evidente y demasiado claro. Bien, la iglesia no detiene entonces al hombre de pecado. Se ha dicho también que el Espíritu Santo es que detiene al hombre de pecado. Porque, ¿qué dicen los dispensacionalistas? Mencionan, dice esto, ¿qué puede retener el mal en el mundo? ¿Qué puede retener el mal en el mundo? El único que puede retener es el Espíritu Santo. Porque los gobiernos no lo pueden hacer. Porque el Imperio Romano tampoco. Porque nada ni nada puede detener a esa fuerza malvada si no es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿será que el Espíritu Santo es el que detiene al hombre de pecado? Dice que cuando sea quitado de en medio, entonces se manifestará este inicuo, el hombre de pecado. Entonces, ¿él es el Espíritu Santo que detiene? Bien. Si la iglesia del Señor, que está confirmado que no detiene, sino que va a estar aquí en medio de toda la tribulación, cuando el hombre de pecado aparezca, y el Espíritu Santo es el consolador, es el paracletos, es el ayudador, es el encargado de cuidar a la iglesia. Por lo tanto, cuando el hombre de pecado se manifieste, el Espíritu Santo va a estar también aquí. Ahora, en el supuesto caso de que el Espíritu Santo sea quitado, ojo, y la iglesia se quede sola sin el Espíritu Santo aquí en la tierra, y se manifieste el hombre de pecado, porque ya el Espíritu Santo ha sido quitado, porque Él es el que detiene supuestamente. Entonces, ¿qué ocurriría aquí? En primer lugar, la Escritura menciona, Salmos capítulo 139, versículo 7, dice esto: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás. Si vas al Seol, ahí estás. Si hiciere en el estrado allá en lo más profundo, allí estás tú. Si tomare, dice, las alas del alba y habitar en el extremo del mar, y aún allí me guiará tu mano y ahí me asirá tu diestra. ¿A dónde me voy a huir de tu espíritu? Porque el Espíritu del eterno Dios llena todo y en todos. Punto 1. Punto 2. Jesucristo mencionó estas palabras. Pero yo os digo, dice Juan 16:7, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, hablando del Espíritu Santo. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Te das cuenta? Está hablando de ¿qué? De que el Espíritu Santo hace todo ese trabajo. Si el Espíritu Santo es quitado de acá y la iglesia se queda aquí aún todavía, ¿quién va a soportar nuestra fe en medio de toda esa tribulación? ¿Quién va a ayudarnos? Porque el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Por lo tanto, decir que el Espíritu Santo va a ser quitado para que este hombre de pecado aparezca, Él es el que detiene, se cae por su propia cuenta. Otra de las cosas más, dice el dispensacionalismo que en estos 7 años de tribulación va a haber personas salvas, que van a salvarse. Muchas personas van a salvarse porque no van a negar a Cristo, porque la iglesia, los que se quedan acá, los tibios, supuestamente los que se quedan aquí, en esa tribulación va a haber el mensaje de la palabra, van a aprender la palabra del Señor y van a arrepentirse y van a salvarse también. La pregunta es la siguiente: si el Espíritu Santo es quitado, dice que Él convence de pecado y de juicio, ¿quién va a convencer? ¿Quién se va a salvar si no está la presencia del Espíritu Santo? Otra de las cosas, para cuando Jesucristo venga en su venida, ¿cómo va a haber la resurrección de los muertos? ¿Quién resucitó a Cristo? El Espíritu Santo. ¿Y quién nos va a resucitar a nosotros? El Espíritu Santo. ¿Quién transformó a Cristo en un cuerpo transformado? El Espíritu Santo. Eso dice la Escritura. Dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 14. Sabiendo que Él que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Libro de Romanos capítulo 8, versículo 11, menciona y dice lo siguiente: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Te das cuenta? El mismo Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de la tumba, de la muerte,
el mismo Espíritu Santo a nosotros también nos levantará en el día que Cristo venga para reunirnos con Él. Si el Espíritu Santo es quitado de este planeta Tierra, ¿quién va a hacer ese trabajo? Porque se supone, si Él es el que le detiene, cuando el Espíritu Santo sea quitado, y si usted está pensando, dice, cuando Jesucristo venga, el Espíritu Santo también viene. Entonces, si el Espíritu Santo se acerca, el inicuo también desaparece. ¿Te das cuenta? Entonces, no es el Espíritu Santo. Y estos y otros textos más podemos leer al respecto de todo esto. Luego vienen y dicen que también es Roma y también es el arcángel Gabriel. Para ellos no hay ni para qué buscar textos para decir lo contrario, porque no tiene bases fundamentadas en la Escritura, sino solamente en sensacionalismo. Por lo tanto, la iglesia no detiene, ni tampoco el Espíritu Santo detiene. Y ahora entonces, ¿quién detiene? ¿Quién es el que detiene la aparición de este anticristo, de este hombre de pecado? Vamos a mirar entonces, ahora sí, ya miramos en el contexto, ahora vamos a ver quién es el que detiene a este hombre de pecado. Dice el versículo 9, lea el verso 9, aquí está un detalle para nosotros entender quién es el que detiene. El verso 9 dice esto: inicuo, hablando del hombre de pecado, cuyo advenimiento, la palabra advenimiento significa de qué lugar va a venir, o la aparición de él, o cómo va a hacerse presente, eso significa advenimiento. Dice, inicuo, cuyo advenimiento o cuya aparición es por obra nada más y nada menos de Satanás. ¿Quién es el que va a obrar detrás de este hombre inicuo? Satanás. 100% es obra de Satanás. Y este inicuo viene con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Detalle de este inicuo, características de este inicuo. Viene con poder, mostrando señales y mostrando prodigios bañados de mentira. Notarás esto muy importante. Viene mostrando poder, señales y prodigios mentirosos. Viene mostrando un poder mentiroso, señales mentirosas y prodigios mentirosos. Este hombre de pecado viene específicamente diseñado por Satanás. Es una obra de Satanás. Es una creación de Satanás. No porque Satanás sea un creador, sino que él es el que va a posesionar a este hombre de pecado. En otras palabras, ¿quién es el amo de este hombre de pecado? Satanás. Entonces, Satanás, el diablo, está detrás de este hombre de pecado. El hombre de pecado aparece por la obra de Satanás. No porque el hombre de pecado tiene poder para hacer todo eso, sino que Satanás le da poder para que pueda hacer lo que hace. Estamos claros aquí, ¿verdad? Es importante entonces entender a este hombre de pecado en el contexto de toda la Escritura. ¿Quién es este hombre de pecado? ¿Dónde aparece este hombre de pecado? En la Biblia encontramos un hombre de pecado simplificado y identificado en Adán, y el hombre justo de justicia simplificado en el postrer Adán. Encontramos a un hombre de pecado en Adán y al hombre de justicia en Cristo Jesús. El primer Adán y el postrer Adán. El Adán de la vieja creación y el Adán de la nueva creación. Ok. Origen de este hombre de pecado. Vamos a mirar el origen de este hombre de pecado. No te olvides que Dios creó a Adán y Eva y Dios le entregó todo el poder, la autoridad de todo lo que está sobre este planeta Tierra, le entregó a Adán. Le dijo, a ti te entrego el poder y te entrego todo. Tú eres el regente, tienes la autoridad para gobernar y todos se van a sujetar a ti, le dijo a Adán. Y Adán tenía el poder, tenía en su mano el poder, en su mano, que Dios le entregó. Él era el amo y señor de toda la creación. Adán. Ok. Pero ustedes saben que lo que ocurrió. Vino Satanás y con engaños a través de Eva logró llegar hasta Adán y le arrebató esa autoridad. Le arrebató esa autoridad y ahora quedó en las manos de ¿quién? Esa autoridad, ese poder de gobernar este planeta Tierra. ¿Llegó en las manos de quién? ¿Llegó a las manos de quién? De Satanás. Ahora él tenía el poder. Ahora le despojó el poder y la autoridad a Adán. Y ahora Satanás adquirió ese poder y esa autoridad sobre la tierra, sobre el planeta Tierra. Por eso se llama el Dios de este siglo. ¿Qué tiene que ver esto con quién detiene? Tranquilo que allá vamos. Entonces, como Satanás era el absoluto dueño de todo, hacía y deshacía como le daba la gana.
Él se hacía adorar por diferentes lugares, por diferentes partes, se hacía adorar como le daba la gana. No había ningún problema en lo absoluto. Él se hacía adorar sin necesidad de nada porque él tenía el poder. Y Dios le había entregado, recuerda, Dios le entregó a Adán y Adán se dejó quitar de Satanás. Satanás tenía el poder. Ahora él subyugaba a todos los hombres. Y ustedes ven ahí en el capítulo 6 del libro de Génesis, la maldad del hombre aumentó porque Satanás estaba allí haciendo de las suyas y no había nadie quien le detenga. Solamente Dios podía hacerlo. Bien, entonces Dios dejó, Génesis 3:15, dejó una profecía diciendo que va a salir una simiente. Y ustedes conocen, dice, a Abraham le dijo, en tu simiente, hablando de Cristo, que va a salir. Y Cristo Jesús aparece en la escena como el Salvador del mundo, el Mesías, el ungido, el que viene a destruir las obras del diablo y a tomar la autoridad. Y cuando Cristo aparece en la escena, Satanás se le coloca al frente en el desierto y ocurre esa lucha que pasó allá en el huerto de Edén o ahora en el desierto. Y ustedes conocen la tentación de Cristo en el desierto. Y durante todo ese tiempo Satanás le persiguió a Jesucristo tratando de hacer que Jesucristo también fracasara para acabar con ese postrer Adán y él continuar con la autoridad en su mano, para tener la autoridad en su mano. Ahora sí quiero que vayan a leer, por favor, Mateo capítulo 4, versículo 8. Mateo capítulo 4, versículo 8. Ahí dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Mira, Satanás dice, esto es mío, todo esto es mío. Y le dijo, todo esto te daré, porque yo soy dueño absoluto, se lo quité a Adán. Dice, si postrado me adorares. Si tú me adoras postrado como todos me adoran, y yo te voy a entregar a ti todos estos reinos, dice, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Desde el desierto hasta el día en que Jesucristo fue entregado, Satanás le persiguió para quitarle la autoridad, para acabar con él, para matar a Jesucristo, para que él se postrara ante él, para él mantener el poder absoluto, porque él era el dueño y amo y señor de todo lo que había en el planeta Tierra. De todos los seres humanos, él era absoluto dueño, absoluto dueño. Entonces, está claro, ¿verdad? De eso no hay duda, no hay lugar a duda. Satanás era el amo absoluto y señor. Él podía hacer y deshacer lo que él quería. Pero en Lucas capítulo 11, lean conmigo este texto, por favor, porque este es muy importante. Aquí va a cambiar todo. En Lucas capítulo 11, versículo 21 hasta el 22, Cristo Jesús hace una mención bastante extraña y bastante profética y bastante puntual. Dice esto, verso 21. Cuando el hombre fuerte, hablando de Satanás, porque en el contexto habla de Satanás, del diablo, dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Dice, él en su palacio, el hombre fuerte, el que nadie le puede vencer, está en su palacio, él está tranquilo porque todo está en paz, porque él está armado y está cuidando toda su propiedad, el planeta Tierra. Pero cuando viene otro más fuerte que él, mira, aquí aparece otro personaje, y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Jesucristo acaba de mencionar algo bastante interesante. Dice esto, Satanás era el amo y señor de todos. Él ha querido vencerme a mí, pero no puede. Ahora se enfrenta a otro más fuerte. Yo soy el más fuerte. Y yo soy el más fuerte que he venido y ahora se enfrenta conmigo. Yo soy el postrer Adán, no el primer Adán que se dejó vencer. Ahora yo soy el postrer Adán. Viene otro más fuerte que él y le vence. Yo le vencí a Satanás y le vence. Y una vez que ha vencido, dice, le quita todas sus armas, le desarma a Satanás, en que él confiaba y ahora sí reparte el botín. Reparte la tierra, reparte todo lo que es los seres humanos que están en la tierra bajo posesión de él. Dice, ahora yo soy el nuevo amo y señor de esta tierra, Jesucristo. No sé si me están entendiendo, Jesucristo. Ahora, mi amado hermano, Jesucristo se estaba presentando como el retador del poderoso cazador de Satanás, que gobernaba
absolutamente toda la tierra. Y ahora él desafía a Satanás. Satanás viene a enfrentarse. Jesucristo le vence, le quita todas las armas. Y ahora él es el nuevo amo y señor de la tierra. Jesucristo. Lee conmigo Mateo 12:25, por favor. Mateo 12:25 al 29 menciona de la siguiente manera. Dice lo siguiente: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda casa dividida contra sí misma no permanecerá. Porque Jesucristo echaba fuera demonios, y los fariseos y los hipócritas que le seguían decían que Jesucristo estaba echando demonios por la fuerza de Belcebú, de Satanás mismo. Jesús dice: ubícate, ustedes son locos, tontos, ¿o qué es lo que le pasa? ¿Cómo puede el diablo sacar al diablo? No puede. Es imposible, dice, eso no, así no es. Ninguna casa dividida contra sí misma prospera. Versículo 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Lo está confrontando. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Versículo 28, presta atención. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede entrar en la casa del hombre fuerte? Recuerda el texto de Lucas. En la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata. Si primero no le ata, entonces podrá saquear su casa. Dice, si primero nadie puede entrar en la casa del hombre fuerte, ¿cuál es este hombre fuerte? Satanás. ¿Y cuál es su casa? Este mundo. Dice, Satanás vino y atrapó a Adán y le quitó, ya él es el amo absoluto. Él tiene sus guardias y de seguridad en su palacio y das tranquilo. Pero cuando aparece otro imperio, otro hombre más fuerte que él, viene y lo vence. ¿Y de qué manera lo vence? Dice, una vez que lo ha vencido, le ata. Y una vez que está atado, entonces puede saquear la casa del hombre fuerte y dejar todos sus bienes y repartir sus bienes para todos. Lee lo que dice Marcos capítulo 3, verso 23. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas. Marcos 3, 23 hasta el 27 menciona de la misma manera. Dice esto, y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Verso 27, vuelve a repetir: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte, nadie puede hacer eso, y saquear sus bienes, si antes no le ata. Y entonces podrá saquear su casa. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que, miren esto, ustedes no están logrando entender. Cuando Satanás quitó la autoridad a Adán en el huerto, en el Edén, él es dueño de todos vosotros, dueño hasta el día de hoy. Pero ha venido el Hijo de Dios, el postrer Adán, el hombre más fuerte que Satanás. Ha venido y nos hemos enfrentado y yo lo he vencido y ahora lo he atado. Y como está atado, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Porque el enemigo está atado. Podemos saquear su casa. ¿Cuál casa? El mundo. ¿Y qué bienes? Las personas. ¿Qué bienes? La gente, lo que Dios creó, la creación de Dios. Vamos a saquear esto de aquí. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a sacar esto de aquí. Toda mi gente vamos a saquear, todo mi ejército, tú y yo vamos a saquear, y está atado. Es otra de las cosas que debemos entender a la luz de la palabra. No voy a hablar acerca del milenio, acerca de esto, porque después lo hablaré en otra enseñanza. Ahora solamente quiero hacer referencia a estos textos con lo que estamos aprendiendo. Bien, ¿cómo sucedió y cuándo sucedió esta atadura de Satanás, el ángel caído, y de qué manera ocurrió? Vamos a mirar, la Biblia nos menciona tal y cual como pasó. Escuchen esto, lean conmigo, antes de ir al texto que vamos a leer, lean conmigo primeramente Apocalipsis 1:8. Me gustaría que pongan en la pantalla, eso sí, porque necesito que aprendan eso. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Vamos ahí. Apocalipsis 1:8. Jesucristo menciona así: yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, dice.
Dice el Señor. O sea, se presenta, dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. Ahora observa esto. El que es presente y que era pasado y el que ha de venir futuro. Nota eso, no dice pasado, presente y futuro. Dice presente, pasado y futuro. Es importante entender eso. Es importante entender eso. Dice el que es ahora y que era pasado y que ha de venir futuro. Ok. Lee el verso 17 del mismo capítulo. Juan dice esto: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, y yo soy el primero y el último, el que vivo presente, y estuve muerto pasado, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Una vez más se repite esta escena: presente, pasado y futuro. No en el orden que nosotros hablamos, pasado, presente y futuro. No, presente, pasado y futuro. Y luego continúa el versículo 18. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo tengo el llaverito de la muerte y del Hades. Escribe las cosas, escucha con atención esto. Escribe las cosas que has visto pasado, y las que son presente y las que han de ser después de estas. Jesucristo le dice a Juan, dice: lo que yo te voy a explicar y lo que te voy a revelar en este libro del Apocalipsis, por favor escribe aquí las cosas que ya pasaron, las cosas que están presentes y las cosas que van a suceder después. Entonces, hay una regla hermenéutica en la palabra, que el libro de Apocalipsis no es un libro del futuro. El libro de Apocalipsis son textos que están aquí unidos entre lo que ya pasó, entre lo que estaba pasando allí en ese momento hace 2000 años y entre lo que va a pasar después. ¿Sí me están comprendiendo? Entonces, que quede, este es un patrón, este es algo que debemos entender. Si no entendemos esto, vamos a mezclar todo. Y vamos a mezclar todo y cambiar las cosas. Dice una vez más, dice: escribe las cosas, verso 19, que has visto, visto que es pasado, y las que son presente y las que han de ser después de estas. Una vez que ya hemos entendido que el Apocalipsis está escrito, todos los eventos que están escritos en el libro de Apocalipsis es lo que ya pasó, lo que estaba pasando y lo que va a pasar después. ¿Qué fue lo que pasó ayer entonces? ¿Qué fue lo que Juan vio que ocurrió ayer? Porque de hecho Juan dice en el capítulo 1 mismo, él menciona, dice: yo soy testigo fiel de Jesucristo y del Padre eterno y de Jesucristo, las cosas que ocurrieron. Él es testigo ocular, presente, porque fue discípulo de Jesucristo. Leamos Juan capítulo 12, versículo 30. ¿Qué fue lo que Juan vio y de qué es testigo Juan? Respondiendo Jesús dijo, aquí está Juan contando: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Cristo, antes de ya en su muerte y su resurrección, dice esto: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, hablando de Satanás, será echado fuera. Y fuera de su casa. El hombre fuerte va a ser sacado fuera de su casa. Ahora hay otro más fuerte, ese soy yo. Primera de Juan 3:8. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Quién está dando testimonio? Juan está dando testimonio. Ahí mismo, primera de Juan, mejor vamos a leer otro texto. Hay varios textos. Hebreos 2:14. Así que, aquí viene Hebreos 2:14, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir, aquí tenemos al hombre fuerte, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. En otras palabras, Jesucristo al morir y al resucitar destruyó, ató y echó fuera al diablo y destruyó al diablo
para siempre. Versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, nos liberó el eterno Cristo de la gloria con su muerte y su resurrección. Liberó de la esclavitud que Satanás tenía sometido a toda la humanidad, empezando desde Adán. Entonces llegó, amarró, ató, echó fuera y dijo: otro hombre más fuerte vino, ahora te ato, te amarro y te echo fuera. Estás fuera totalmente de este planeta Tierra, no tienes poder sobre él, no tienes para nada. Ahora yo tengo el poder. Ustedes van a preguntar, ¿pero por qué hay cosas malas entonces? Los demonios no han sido atados. Ellos están viviendo todavía en los lugares celestiales, dice la palabra. Ahí están los demonios. Los demonios sí existen acá, pero el diablo y sus ángeles están sometidos y atados hasta el día que vamos a leer en este momento. Ahora, ¿cómo ocurrió esto de la atadura del hombre fuerte? Recuerda, lee Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. No te olvides que al inicio de Apocalipsis, Jesucristo le explica a Juan que lo que vas a escribir aquí son cosas que ya pasaron, son cosas que están pasando y cosas que sucederán después. Apocalipsis 12, 7, 10. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Dice que fue lanzado fuera. En primera de Juan dice que el príncipe de este mundo será echado fuera. Hebreos dice esto para destruir al diablo y así echarlo fuera. Primera de Juan dice esto: apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Entonces dice: y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Escucha esto: el cual engaña al mundo entero. El cual engaña al mundo entero. En el tiempo presente, cuando ocurrió, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Cuándo ocurrió esto entonces? ¿Recuerdan ustedes en el libro de Job que Satanás, él llegaba al trono de Dios y conversaba con Dios tranquilamente? Llegaba a los cielos, él cruzaba los cielos, primero, segundo, hasta llegar al tercer cielo, y ahí se presentaba delante de Dios y ahí hablaba con él. Ahí conversaba con él. Pero cuando Jesucristo viene totalmente de los cielos, fue echado completamente a la tierra. Ya no tenía ese acceso que anteriormente tenía, ya no. Cristo vino y puso final a ese acceso de Satanás, llegar hasta los cielos mismos y acusar, así como lo hacía con Job, acusar delante de Dios. Ya no puede. Desde ese entonces ya no puede. Ahora, mira, lee Lucas 10, 17. Lucas 10, 17. Ok, Lucas 10, 17. Jesucristo en su ministerio envió a sus discípulos para que vayan a predicar, el evangelio. Y dice esto: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, mira lo que les dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Cuándo ocurrió este desalojo de Satanás desde el cielo? Porque él tenía su trono en el segundo cielo, de ahí gobernaba y subía al tercer cielo y descendía a la tierra, hacía lo que le daba la gana. Pero ¿cuándo ocurrió ese desalojo? Ocurrió ese desalojo cuando Jesucristo vino. En su venida ocurrió el desalojo desde los cielos a la tierra. Satanás vino a reclamar su tierra, su heredad, y ahora estaba aquí en la tierra. En la muerte de Jesucristo, él ata a Satanás y le deja atado por completo, y lo vamos a ver también. Entonces dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Por esa razón, versículo 19 dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.
muy claro y muy conciso. La Escritura condensa los textos con todo el contexto, lo que ocurrió. No te olvides, para aquellos que de pronto están diciendo, no, pero es que eso es a futuro. Recuerda, lo que ya ocurrió también está escrito en el libro de Apocalipsis. Si ustedes entienden de esta manera, todo va a cuadrar bíblicamente, no sensacionalistamente. Porque ya miramos nosotros que la iglesia no es la que detiene, el Espíritu Santo no es lo que detiene, existe otro personaje quien le detiene. ¿Y cuál es el que le detiene? Apareció ya. Ya sabemos quién es el que le detiene. ¿Cómo le detiene? Con una cadena. Está encadenado. ¿De qué manera? Ahora mira esto. Y ahora, de los cielos fue arrojado a la tierra. Cuando Jesucristo viene, de los cielos es arrojado a la tierra. Y el dragón viene para acabar con Jesucristo. Y va detrás de Cristo, desde que nació con Herodes. Detrás de Cristo para acabar con Cristo. Pero no logra hacerlo. Cuando Cristo inicia su ministerio, Él es el hombre fuerte. Se enfrenta con Satanás cara a cara, frente a frente. Y vence a Satanás. El hombre más fuerte vence al hombre fuerte. Y una vez que lo vence, lo amarra. ¿Y cómo lo amarró? Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Aleluya. Espero que estén entendiendo, mis amados hermanos. Es un poco difícil, pero no complicado. No es complicado, pero no difícil, así es. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, y aquí hace referencia con claridad a esa serpiente antigua, al diablo, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Escucha esto. Y lo arrojó al abismo. Prestarás atención. Y lo encerró y puso su sello sobre él. ¿Para qué puso su sello? Presta atención. Para que no engañase más a las naciones. Para que ya no siga engañando más a las naciones. Pero tú vas a decir, pero todavía seguimos, hay engaño todavía. Sí, pero no es Satanás. No, por eso es que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque Satanás está atado. Pero pastor, a mí me han dicho que hay que atar a Satanás. Eso es una historia que no tiene sustento bíblico. Es el sensacionalismo pentecostal o neopentecostal, dispensacionalista, que se inventó esto de atar al diablo. Y atan al diablo en China, atan al diablo en todas partes del mundo, pero esto continúa, el engaño continúa. Entonces, ¿en realidad están atando al diablo o es que el diablo ya está atado? Y lo que solamente se está es tratando de jugar a esa autoridad que supuestamente dicen tener sobre el diablo. Mi amado hermano y hermana que me está escuchando, Satanás era un ángel, un querú, el gran querú, poderosísimo, que tenía que venir uno más fuerte que él, que es Cristo Jesús, el único que pudo atar a Satanás, el único, y que lo tiene atado hasta el día de hoy, para que no engañe más a las naciones. Y si todavía no entiendes, ahora vas a entender. Dice, para que no engañase más a las naciones. Escucha esto. Hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, un poquito tiempo. Es desatado por un poco de tiempo. Un poquito de tiempo nada más. No dice ni días ni años, sino un poco de tiempo. Es desatado por un poco de tiempo. Ahora, mira esto. Dice, es desatado por un poco de tiempo. Ahora, versículos 7 y 8 del mismo capítulo. Cuando los 1000 años se cumplan, vamos a mirar cómo va a ser desatado. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a hacer lo único que ha sabido hacer, engañar a las naciones, que está en los 4 ángulos de la tierra. 4 ángulos de la tierra. Ahora sí, en los 4 ángulos de la tierra. Y ahí menciona a Gog y a Magog a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar.
a engañar a la tierra. ¿A qué va a salir a Satanás? A engañar. ¿Por qué lo ataron? Para que no engañase más. ¿Para qué va a ser desatado? Para que engañe. Ahora, segunda de Tesalonicenses 2:9. Verás cómo encaja todo esto, tan súper que bien. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Vamos a poner en la pantalla para que puedan ustedes leerlo con claridad. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Dice así: inicuo, hablando del hombre de pecado, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Aquí aparece Satanás. Dice que ese hombre de pecado, el anticristo, va a venir por una obra realizada por Satanás después del tiempo prolongado de 1000 años, que ya te voy a explicar también esto. Después de este tiempo prolongado de 1000 años, Satanás aparece otra vez y hace su obra maestra. ¿Cuál obra maestra? Lee con atención. Dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y como cosa curiosa, el verso 10 menciona, y con todo engaño. ¿Por qué le ataron a Satanás? Para que no engañase más a las naciones. ¿Para qué le va a ser suelto Satanás? Para que engañe a las naciones. Y este hombre de pecado va a aparecer por obra de Satanás. ¿Para qué? Para engañar a las naciones. Para engañar a las naciones. Dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, escucha con atención, aquí está la clave. Dios les envía un poder engañoso. ¿Cuál poder engañoso? El que fue atado para que no engañase y luego es puesto en libertad para que vaya a engañar. ¿Y quién es el que lo detuvo? ¿Quién es el que lo detuvo a ese poder engañoso? A esa obra de Satanás. ¿Quién detuvo? Jesucristo ató a Satanás. Y ahora, ¿quién es el que lo está deteniendo? Jesucristo con su poder lo tiene atado a Satanás. Y ahora, ¿quién es el que le va a quitarse de en medio? Le va a dar libertad. Jesucristo le va a dar libertad a Satanás. ¿Para qué? Para que salga a engañar a las naciones. Yo no sé si tú estás entendiendo. Dice esto, con un poder engañoso para que crean la mentira. Para que crean la mentira, características del eterno Dios. Ya que no quieren creer a mi verdad, entonces tengan una mentira, crean la mentira. Ustedes quieren creer la mentira, tomen mentira. Quieren ustedes verdad, tomen verdad. La verdad los hará libres, la mentira los va a condenar. Ustedes elijan, ¿qué quieren hacer entonces? Entonces dice, para que crean la mentira, versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron con la injusticia. Pero pastor, no me cabe en la cabeza todo lo que está diciendo aún todavía. Es importante, mi amado hermano, entender y conocer que no solamente Dios le va a soltar a Satanás de la cadena para que vaya a engañar, no solamente se va a quitar de en medio, sino que también dice la palabra que le va a dar autoridad. Dios le va a dar a Satanás autoridad. ¿Cuál autoridad? ¿Cuál autoridad? La autoridad, escuche con atención, la autoridad que Satanás le quitó a Adán, le va a dar a Satanás esa autoridad, pero por un breve tiempo. Por un breve tiempo nada más. Le va a dar la autoridad. Lee Apocalipsis 13:5. Dice Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 al 7, ¿sí? Menciona de la siguiente manera. Escucha esto. Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 al 7. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, hablando del hombre de pecado, del anticristo o de la bestia. Y se le dio autoridad. ¿Quién le dio autoridad? Dios. Para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.
Mira lo que dice Tesalonicenses, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Quién fue que le ató a Satanás, a ese poder, esa autoridad? ¿Quién fue que le quitó? Cristo. Le ató por 1000 años. Y luego de los 1000 años es desatado. ¿Quién es el que le sostiene? ¿Quién es el que detiene? Entonces, para la aparición de este inicuo, para este hombre de pecado, la aparición, para que pueda aparecer este hombre de pecado, la iglesia no es la que detiene. El Espíritu Santo tampoco detiene. ¿Quién le detiene? Jesucristo. El mismo Dios con su poder, conforme lo estipuló y lo estableció, lo detiene. ¿Cómo? Con una cadena, amarrado está en el abismo. Y mañana va a ser suelto. Y cuando sea suelto va a venir a hacer lo que siempre ha hecho, engañar a las naciones. Engañar a las naciones. Engañar a las naciones. Y la iglesia va a estar presente en este lugar. Y el Espíritu Santo, nuestro ayudador, es allí donde Él va a ser nuestro ayudador, nuestro soporte. Él va a ser nuestra cobertura. Entonces ocurrirá lo que ocurrió en el tiempo de Faraón. En medio de todas las plagas que traen los sellos, las copas, y en medio de todo lo que traiga lo que menciona el Apocalipsis, nosotros seremos guardados y librados para que los que están observando miren el poder de Dios, porque dice la palabra que Dios nos llevará y nos sacará de este planeta Tierra con poder y gran gloria. Seremos levantados de acá con poder y gran gloria. ¿Cuándo? Cuando vean, todo ojo lo va a ver en Jesucristo, en su venida, nuestra reunión con Él en el día grande del Señor, cuando Él viene y acaba con el hombre de pecado y con el resplandor de su venida, con las palabras de su boca, termina todo. Es ahí, de ahí para adelante no existe más hombre de pecado. Eso ya lo miramos ya. Eso ya lo miramos y ya lo observamos. Entonces, queda claramente identificado quién es el que lo detiene a este hombre de pecado, al hijo de perdición. Dios en su sola soberanía tiene el control de todo y en todos y por todos. Porque Dios es un Dios soberano. Podemos hablar de la soberanía de Dios mucho, pero solamente quiero compartir un texto con ustedes como para ir cerrando ya. Primera de Corintios 29:11. Primera de Crónicas 29:11. Primera de Crónicas 29:11. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. La soberanía de Dios es importante entender. Quien tiene el control de todo, se llama nuestro Dios. Entonces, mis amados hermanos, en conclusión, se ha dicho que la iglesia del Señor es la que detiene y que en el rapto secreto, la iglesia del Señor, cuando sea llevado, entonces aparece el anticristo. Ha quedado descartado por la misma palabra. Se ha dicho que el Espíritu Santo es el que detiene, que cuando el Espíritu Santo sea quitado, aparece el anticristo en la escena. También ha sido quitado por el entendimiento de la palabra, del mismo texto del capítulo 2 del libro de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses. ¿Quién es el que detiene entonces la venida de este anticristo? El poder de Dios. El poder de Dios. Cuando el poder de Dios suelte a Satanás de donde está atado, él va a venir a hacer lo que este inicuo va a hacer. Y dice que este inicuo va a hacer todo por obra de Satanás. En otras palabras, Satanás envía a su representante. Por eso dice en el libro de Apocalipsis, cuando estudiemos acerca del anticristo, vamos a hablar nosotros ahí. Dice que el dragón le dio el poder a la bestia para que haga lo que le dé la gana. Y ese poder, ¿quién le da? Dios le da el poder. Él tiene el poder y el dominio sobre todo. En otras palabras, Dios sostiene la cadena de la bestia. Y la bestia alcanza y hace hasta donde la cadena le permita. Y aun cuando Dios suelte a la bestia de la cadena, queda libre para hacer, aún allí Dios tiene poder y control sobre la bestia. Por esa razón dice que cuando hablemos acerca de los 1000 años, vamos a hablar este tema,
Dice que el eterno Dios va a ordenar y dice, vayan y hagan daño a todos los seres humanos, pero no a la vegetación. Y así Dios estipula, Él es el poder absoluto. Entonces, ¿quién sostiene al hombre de pecado? Es Dios mismo. ¿Quién es el que de en medio va a ser quitado? Va a ser quitado esa prisión, en otras palabras, con la llave suelta, ahora sí quedas libre. Él es el que tiene el poder para hacerlo. Por lo tanto, la iglesia estará aquí y mirará con sus ojos el advenimiento del hombre de pecado por obra de Satanás. Porque Dios en su momento dirá, ok, se acabó, suelten a Satanás, cubran a la iglesia, Espíritu Santo guarda a la iglesia en medio de toda la tribulación. Y el anticristo viene a hacer de las suyas. Y cuando Jesucristo viene en su venida y nuestra reunión con Él, mata al anticristo, acaba con todo y fin de la historia. Por lo tanto, no puede ocurrir de la manera como nos han enseñado, como nos explicaron. Ahora queda completamente claro de que la iglesia va a presenciar este evento de los días finales. Y estamos pronto a llegar a esos días finales, mis amados hermanos, ya cerrando este tema. Es muy importante entender esto porque lo que voy a enseñar la próxima semana, el próximo domingo, te enseñaré ahora acerca del rapto secreto y el arrebatamiento visible. Vamos a mirar si ese rapto secreto en realidad la Biblia dice que es un rapto secreto o en realidad existe un arrebatamiento de la iglesia, una reunión con Él y destrucción de Satanás y todas sus huestes espirituales de maldad y punto final a todo lo que está escrito. Porque no te olvides, mi amado hermano, en la Biblia encontramos nosotros acerca de un siglo presente y también encontramos de un siglo venidero. En otras palabras, entre el siglo presente y el siglo venidero no existe un espacio vacío de 1000 años. No hay de 1000 años. Entonces, cuando hablemos de los 1000 años, le explicaré este tema de los 1000 años. Yo sé que muchos se quedaron, dice, pero los 1000 años no se han cumplido 1000 años. Vamos a mirar a qué se refiere cuando habla 1000 años en el contexto de la misma escritura. Así como lo estudiamos ahora. Así como lo miramos ahora, la Escritura interpreta la misma Escritura. No se olviden, cuando lean Apocalipsis, no se olviden leerlo en el contexto de lo que pasó, de lo que estaba ocurriendo y de lo que pasará a futuro. Si nosotros al Apocalipsis le colocamos solamente como algo del futuro, entonces estamos estudiando la Escritura de una manera incorrecta. No de por gusto está ese texto allí en el capítulo 1, versículos 18 y 19, mencionando acerca de que debemos leer la palabra, entender las cosas que Juan vio ya, las cosas que estaba mirando y las cosas que mañana va a mirar. Mis amados hermanos, para mí fue un gusto, un placer compartir con ustedes este tema, tema corto, pero que es muy importante y vital para tener la sensatez de mantener la seguridad y creer, ya no creer por un sensacionalismo, sino creer lo que la Escritura menciona en todo su contexto. La próxima semana hablaré acerca de el rapto secreto versus el arrebatamiento visible.